Bueno, que durante la clase previa estuvimos viendo ahí algunas metodologías para la determinación de la edad gestacional y fecha probable de parto. Perdón, me quedo acá. Y visualizábamos, por ejemplo, que existe la regla de Nagel, existe la regla de Pinar y la regla de Wold. En la regla de Nagel es la más utilizada, de hecho, por los ginecólogos, y en esta regla se basa en reconocer de primera instancia la fecha de última menstruación y en base a esa fecha de última menstruación agregarle 7 días y hacer el ajuste de mes y año. Agregamos, por ejemplo, 9 meses continuos o en su defecto restamos 3 meses y modificamos la parte del año. Pero obviamente depende de que esta mamá reconozca la fecha de última menstruación. En la regla de Pinar es un proceso un tanto similar, solamente que aquí la diferencia recae en que Pinar se basa en el día en que termina la menstruación, no en el primer día de la menstruación, sino cuando termina. Y en lugar de agregarle 7 días, se agregan 10 días y se hace nuevamente ajuste del año. Regla de Wold regresa a lo que decía Nagel, en primer día de la última menstruación, le agregamos 10 y hacemos ajuste de mes y año. ¿Sí? De las 3 fórmulas, la más frecuente, la más usada, pues siempre ha sido Nagel. La de Pinar muchas veces no tiene tanta aplicación porque parte del día en que termina la menstruación. Entonces, en el día que termina la menstruación, en muchas mujeres no es tan exacto, porque al final de cuentas, quizá la mujer diga, bueno, mi periodo dura 3 a 5 días. En el día 3 va disminuyendo. Día 4 es un sangrado escaso. Día 5, ahora sí desaparece. Entonces, determinar exactamente cuándo termina es un poquito ambiguo. De ahí que la regla de Pinar muchas veces no se aplica tanto. Si usted saca la fecha de última menstruación con las 3 fórmulas, usted va a notar que el resultado que le otorga pues es muy similar. Hay una variación en cuanto a días, sí, pero cualquier fórmula va a tener su sesgo. Al final de cuentas, ese sesgo puede ser de una semana de más o una semana de menos. Son sesgos totalmente esperados. Ahora, aquellas personas que no reconocen la fecha de última menstruación, no podemos aplicar estas fórmulas porque entonces van a salir embarazos de más de 9 meses. Y en los seres humanos eso no es posible. Entonces, en esos casos no se utilizan las reglas basadas en FUM, sino se basa el estudio en el ultrasonido. Ultrasonido, sobre todo de la semana 14 de gestación, es cuando más fiable es. Y a partir de ese primer ultrasonido se estará dando el seguimiento del resto del embarazo. Y la fecha probable de parto será basada precisamente en el primer ultrasonido. Eso se aplica sobre todo en aquellas cuya FUM no es confiable, ya sea porque estuvo tomando anticonceptivos previos, ya sea porque no se acuerda o nos está refiriendo simplemente una fecha basada probablemente en un sangrado postimplantación, o totalmente son irregulares, ¿no? Aquellas que están reglando cada 6 meses, cada 3 meses, es imposible aplicar Nagel, Pinar o Wold con ese tipo de ciclos, ¿no? Ahora, recuerde que la parte de agrégale 9 meses o retrocédele 3 meses es la forma en que justificamos un embarazo de 9 meses en realidad, ¿sí? Si usted hace disminuyéndole 3 meses o agregándole 9 meses de forma continua, le va a dar el mismo resultado. La intención es que a partir de la fecha de última menstruación, justifiquemos un embarazo de 40 semanas de gestación con la fecha probable de parto. Si nosotros agregáramos más de 9 meses o restáramos más de 3 meses, no nos haría un embarazo de 9 meses, es decir, de 40 semanas. Si el embarazo en los seres humanos fuera distinto,
entonces la regla se estaría modificando. Pasa si... No conoce, ok, ya. Bien, ok, entonces, una forma, de hecho, pues más específica, pues siempre ha sido la fecha de concepción. Cuando en biología de la reproducción, que es donde suelen utilizarla más, reconocen bien la fecha de concepción, ahí pues ya no ajustan los días. ¿Por qué? El hecho de ajustar los días, de sumarle 7, sumarle 10, está basado precisamente en el día aproximado de ovulación con respecto al inicio del sangrado. Está basado en eso. Pero si ya se conoce el día de concepción, pues no tiene caso hacer ese ajuste. Por eso, si alguien tuvo como fecha de concepción el 18 de mayo del 2006, simplemente ajustamos ahora el mes y el año. Se queda el mismo día, porque estamos considerando a partir de ese momento viene el desarrollo. ¿Sí? Es mucho más específico, sin embargo, casi no se utiliza. Ahora, con respecto a saber edad gestacional, pero basados en el fondo uterino, también es posible. Y aquí ya nos olvidamos de utilizar alguna fórmula, simplemente se palpa. Desde la sínfisis del pubis, la paciente obviamente en un decúbito, se palpa sínfisis del pubis y a partir de ahí hacia región superior. La intención es detectar una especie de abultamiento, es decir, como una pelotita. Ese borde de la pelotita corresponde al útero. Y hay ciertas zonas, pues ya muy específicas, del desarrollo prenatal. De tal forma que cuando el útero se palpe cercano a la sínfisis del pubis, se dice que el embarazo tiene aproximadamente 8 semanas de gestación. Cuando el útero se palpe a nivel del ombligo, el producto tiene 20 semanas de gestación. Hay un intervalo entre la sínfisis del pubis y lo que es la región umbilical. Cuando tenemos un punto equidistante, es decir, intermedio entre sínfisis y ombligo, el producto tiene 15 semanas de gestación. Es un tanto ambiguo, ¿eh? Sin embargo, pues es orientador. Del ombligo hacia el apófisis sifoides, sabemos que si el útero se palpa hasta el apófisis o apéndice sifoides, el producto tiene 36 semanas de gestación. Cuando tiene 40, está más inferior. ¿Por qué? Si es el límite máximo del embarazo, pues yo esperaría que esté hasta arriba, ¿no? ¿Por qué no es así? ¿Por qué está más abajo que de 36 semanas? Porque el bebé se encaja para el nacimiento. Ok, entonces vienen a acomodarse esos productos y descienden, tiende que bajar, ¿no? Entonces de ahí que cuando es un producto de término, no siempre los vamos a encontrar acá, ya está más abajo. Y eso es parte normal en los productos de término, ¿no? Ahora, es precisamente cuando cercana a la semana 36, esta mamá empieza a decir que tiene problemas hasta para respirar, porque literalmente el útero está hasta acá. Y es normal que tenga problema para respirar. Ya justo días antes del nacimiento del producto ya de término, esa incapacidad para respirar desciende un poco, precisamente porque el producto ya está bajando. Ya no es lo mismo, ¿no? Ahora hay un punto también intermedio entre la región umbilical y el apófisis sifoides. Cuando está en ese punto intermedio, decimos que el producto puede tener de 26 a 28 semanas de gestación. Bien, entonces, un tanto subjetivo, orientador. El nivel de palpación del fondo uterino. Pueden ser 8 semanas a nivel de la región de la sínfisis del pubis. ¿Qué palpa? Pues el útero. Se palpa como una masa, ¿sí? Una especie de pelotita, abultamiento. Ese borde, obviamente no lo van a delimitar todo, obviamente no, porque está dentro. Es una palpación, encuentra un borde y ese borde, pues es el útero. A nivel de la sínfisis del pubis, no olvidar, 8 semanas aproximadamente. A nivel del ombligo, aproximadamente 20 semanas.
A nivel del apéndice o apófisis xifoides, 36 semanas de gestación. Estos son puntos clásicos, ¿no? Como es un tanto subjetivo, pues hay quien dice, pues hay que medirlo. Y entonces empiezan a medir la altura uterina. Y así literalmente, me voy a pasar primero una imagen que está acá. Agarran una cinta de esas de costurero, tocan la apéndice xifoides, la región, ay, se me fue el nombre, de la sínfisis púbica, perdón. Palpan aquí sínfisis del pubis y la cinta la llevan hasta el borde donde están delimitando el útero. Esa medición es orientadora también para determinar semanas de gestación y ustedes se pueden encontrar tablitas como esta, en donde, dependiendo de los centímetros, pues son las semanas de gestación. Sin embargo, es igual un aproximado, porque si ustedes notan, pues hay números que se sobrelapan. Por ejemplo, si nosotros planteamos, es que yo medí 15 centímetros ese fondo uterino, esa altura uterina tiene 15 centímetros, usted va a decir, bueno, de 12 a 17, 16 semanas, ok, entra aquí. Pero si fueron 15, pues entra también acá, ya son 20. Entonces, ese orientador nuevamente tiene un sesgo, obviamente. Se utiliza para ver que el crecimiento está normal, exactamente. Me ayuda para ver el ritmo de crecimiento. Altura de fondo uterino grande, pues yo necesito pensar qué está pasando con este producto que tiene un fondo uterino mayor. O altura de fondo uterino menor a lo que yo esperaría, también tengo que ver qué está pasando. El ritmo de crecimiento no es normal. ¿Sí? Son orientadoras. Obviamente, pues no hay que prendernos las tablitas. Lo que sí necesito que ubiquen son puntos clave. Sínfisis del pubis, ombligo y apéndice xifoides. ¿Cuántas semanas aproximadas esperaríamos a esos tres niveles? Sínfisis del pubis, 8 semanas. A nivel del ombligo, 20 semanas. A nivel de la apófisis xifoides, 36 semanas de gestación. Puntos clave nada más. Ahora, como precisamente están comentando, nos ayuda a determinar si hay un ritmo de crecimiento o no. Por ejemplo, usted puede consultar también estos gráficos de altura de fondo uterino esperado de acuerdo a la edad gestacional. Si usted dice, es que este embarazo es de, no sé, 35 semanas de gestación. Ok, usted sabe que es de 35 y dice, la altura de fondo uterino que encontré es de 25 centímetros. Entonces, está aquí. Eso quiere decir que estamos en una zona inferior a lo que yo esperaría. El útero no está creciendo de forma normal. Hay que sumarnos a ver a este producto con ultrasonido cómo está su crecimiento. 35 semanas, yo esperaría como un promedio de altura de fondo uterino cerca de 30 centímetros, según el gráfico, para decir, pues está en crecimiento normal. Vean que hay una franja, hay un rango, ¿sí? Un rango permitido. No es tajantemente decir, exactamente siempre deben de ser 30 centímetros, no. Ese es el promedio. Pero a lo mejor me encuentro un límite mayor o un límite menor, aún en rango permitido. Son percentiles. Esto depende, es percentiles, son rangos permitidos. Pero debe siempre entrar en ese rango. Si está arriba, está creciendo de más. ¿Qué está pasando? Si está abajo, no está creciendo. Hay que ver también qué implica esa altura de fondo uterino que no me está correspondiendo. ¿Sí? Y obviamente, pues estos gráficos, poco a poco, quienes son especialistas allá en ginecología, pues ya se van generando una idea de qué tanto es lo que deben de estar esperando. No es de que yo les diga, es que aprendas el gráfico. No, simplemente que sepa que existen y que me están correlacionando la semana de gestación con respecto al fondo uterino. Siempre debe haber un rango normal de acuerdo a percentiles mínimos, 10, y percentiles máximos, 90. Ahora, y bueno, una vez que usted saca la medición, pues también se pueden aplicar reglas
para ahora establecer, si no tiene a la mano una tablita de esas, usted puede decir, bueno, a lo mejor yo me puedo orientar cuántos meses o cuántas semanas tiene el producto y establecer la correlación con la fecha de última menstruación a ver si coincide. ¿Sí? Entonces, mientras más medidas utilice por ahí el ginecólogo, más orientador va a ser para determinar la evolución. Y en base a la altura de fondo uterino, abreviado aquí como AFU, AFU, podemos sacar dos reglas. Regla de Alfred y regla de McDonald's. ¿De qué trata? De darme meses de gestación y semanas de gestación basados en la medición del fondo uterino. La primera de ellas, nos dice Alfred que puedes tomar la altura del fondo uterino, así medida bilivulgar con tu cinta métrica, desde la sínfisis del pubis hasta el fondo. Y esa medida, sumarle 4 y dividirlo entre 4 y te va a dar los meses de gestación. Y aquí nos pone un ejemplo. Si tu altura de fondo uterino fue de 28 centímetros, a 28 súmale 4 y divídelo entre 4. El resultado son en meses de gestación. ¿Ok? De tal forma, por ejemplo, imagínese que usted está midiendo el fondo uterino y le dio un resultado de, no sé, 25 centímetros. ¿Cuántos meses tendrá? 32. 32 meses. Ah, caray. O sea, ¿me se El arregla? embarazo dura 9 meses. No somos elefantes. El del ser humano son solo 9 meses. Ay, perdón. Bueno, ¿Ok? 7 meses. ¿Sí? 25 más 4, 29. Lo dividimos entre 4. Me sale por ahí con decimales. 7 meses. 7 meses de embarazo. Pero usted lo quiere en semanas de gestación. Dice, yo quiero algo más específico. Dámelo en semanas de gestación basado en tu altura de fondo uterino. Entonces agarra McDonald's. McDonald's nos dice, esa altura que sacaste, multiplícala por 8. Es decir, los 25 lo multiplica por 8 y luego lo divide entre 7. ¿Cuánto le da? 28 cacho, ¿no? 28.5. Exactamente. Entonces, esta paciente tiene por lo menos 25 semanas de gestación. Digo, 28 semanas de gestación. ¿Ok? Así se utiliza. ¿Hay sesgo? ¿Hay inexactitud? Claro que sí, como en todo. Son orientadores nada más. Ni Nagel, Pinar, ni Walt, ni Alpha, ni McDonald's nos dan una cifra exacta. No, todas hay que correlacionar siempre. Todas tienen su sesgo, tienen su error. ¿Ok? Ahora, precisamente como hace un momento comentaron, pues yo puedo encontrarme valores que no son normales, que en ese gráfico, si yo me regresara a este gráfico, pues me puedo encontrar que la altura de fondo uterino no está proporcional a mis semanas de gestación. Algo está pasando. Entonces, cuando la altura de fondo uterino es mayor, plantéese varias preguntas. Primero, pues a lo mejor es más de un feto. Embarazos múltiples. Segundo, a lo mejor hay polidramnios. Es decir, la altura de fondo no es por el propio bebé, sino por demasiado líquido, líquido amniótico. Y entonces si hay mucho líquido amniótico, es decir, polidramnios, estoy cayendo aquí. ¿Qué debo de buscarle a este feto si estoy encontrando polidramnios? Porque eso es un foco rojo. Yo sé sí que el 60% de polidramnios son idiopáticos, no pasa nada. Pero hay un 40 que no. ¿El 40 de qué es? ¿Qué le busco al feto? Uy, Beatriz así no se escribe.
¿Qué le busco? Atresia esofágica, doctora. O Ok, no sé si solo fui yo, por escuché así medio robotizado la voz, valio, pero le entendí. Algo dijo de atresia esofágica. Bien, entonces tengo que plantearme, fíjate en tubo digestivo, porque el producto no te está deglutiendo. Fístulo atresia traqueoesofágica. ¿Ya te fijaste en tubo digestivo? Parece que todo bien. Sería demasiado absurdo que un defecto de tubo neural se te hubiera pasado en el ultrasonido, pero puede pasar. Entonces, efectivamente, búscale meroencefalia o enencefalia. Por lo menos esos dos defectos tenemos que tener en mente si hay polidramnios y si yo lo estoy intuyendo desde una altura de fondo uterino que no me está correspondiendo. Bien, ahora nos vamos hacia el otro extremo. Por acá decía, altura uterina pequeña. Estamos en una zona de hipotrofia de la estructura. No lleva un ritmo de crecimiento normal. Lo primero que vamos a pensar, bueno, es culpa del producto, está más chiquito. Entonces pensamos en RCIU, restricción de crecimiento intrauterino. Pues a lo mejor es un hijo de madre con preeclampsia o es un hijo de madre que fuma mucho, pues nacen más pequeños. No te apures, es maduro, solamente que está más chiquito. Pero a lo mejor también es porque no hay líquido amniótico, o está poquito, o líquido hidramnios, anhidramnios. Y entonces, ahora sí, ¿qué pienso con respecto al producto? ¿Qué le vigilo? El desarrollo de los órganos renales. Renal, exactamente. Y cuidado, no te vaya a hacer Potter. ¿Ok? Riñones. Fíjate en riñones. No necesariamente tiene que ser 100% de que el oligo sea por riñones. Recuerde que a lo mejor simplemente se rompió la membrana, como lo están poniendo ahí. Y el fondo uterino, pues a lo mejor va a ser distinto a lo que yo esperaría. Y un detalle también es placentaria. Restrinja también su crecimiento. O, por última instancia, también considerarlo cuando un producto se murió ya intrauterino, pues deja de moverse y también hace una especie como de descenso. Ya no hay movimiento normal del útero. Altura uterina pequeña, verifica bien la viabilidad de tu producto. ¿Sí? Porque a lo mejor ya no está creciendo y es porque se murió. ¿Ok? Bien, entonces estas dos reglas, Alfan y McDonald's, son basadas en altura de fondo uterino. Podemos encontrar unas dos variantes, o que está grande o que está pequeño. El intermedio obviamente es que sea normal. Grande, piensa en múltiples productos allá adentro, piensa en polidramnios y adicional, ¿por qué pudo generarse este polidramnios? Altura uterina pequeña, a lo mejor está más chiquito, es hijo de madre con alguna patología. Verifica los riñones, verifica la placenta y obviamente la viabilidad del producto. Ahora, el ultrasonido tiene una aportación pues muy importante durante la etapa prenatal. De ahí que se insista bastante en la embarazada, en las guías hasta de diagnóstico clínico. Se le pide a la embarazada por lo menos 3 ultrasonidos, por lo menos. Primer trimestre, segundo trimestre y en el tercer trimestre. Más específico siempre ha sido el del primer trimestre y más en aquellas mujeres que no saben su fecha de última menstruación. El ultrasonido prenatal nos puede arrojar dos tipos de valores, un valor cuantitativo y el otro cualitativo. Cuantitativo es simplemente mediciones, ponte a medir. Y en base a esas mediciones nos determina pues es un producto o no con un crecimiento adecuado, sí o no. Y la cualitativa
se basa en morfología, en apariencia, en desarrollo de visualizar estructura por estructura. Medición cuantitativa, por lo general se limita a primer trimestre y bajo mezcla cuantitativo y cualitativo, segundo y tercer trimestre. Ahora, pues no siempre vamos a observar lo mismo. De hecho, cuando nosotros veíamos Carnegie, visualizábamos por ahí estructuras de los primeros estadios de Carnegie que son bien pequeñas, que ni siquiera se observan. Es una estructura puntiforme. Ya a mediados del periodo embrionario y finales del periodo embrionario, pues ya puedo distinguir una estructura. A partir de la cuarta semana, distingo un saco. Es cuando dice, estoy viendo el saquito. Es un saco gestacional. Posteriormente, conforme se desarrolla, ya no solamente veo un saco, puedo medir desde la zona más superior, es decir, el vértex o el vértice, hasta la rabadilla. Longitudes vértice-rabadilla son prácticamente la longitud que se utiliza durante el periodo embrionario. Las primeras semanas del periodo embrionario son longitudes máximas. Así se mide el blastocisto, por ejemplo. Y luego ya mido un saquito. Luego ya mido vértice-rabadillo. Conforme avanzo en el desarrollo, es posible, pues ya identifico perfectamente la estructura craneal desde el final del embarazo, del periodo embrionario, lo identifico, pero ya lo puedo medir a partir de la semana decimosegunda. Puedo medir diámetros biparietales. Aquí son rangos, ¿sí? No quiere decir que tajantemente hasta la semana 26 puedes medir puro diámetro biparietal. No, se va a seguir midiendo en el resto de semanas, ¿no? Pero a partir de este rango es cuando es claro o es evidente esta medición. Puedo medir longitud del fémur. Y el fémur no solamente tiene la aplicación de, pues lleva un ritmo de crecimiento normal o es anormal. No, no solamente me va a decir es grande o chico, es orientador incluso para condiciones clínicas, para patologías. Hay muchos ultrasonidos que ponen ahí acortamiento de huesos largos o acortamiento de la longitud femoral. Pero el resto de medidas están en rango esperado, entonces ahí no voy a decir que el fémur simplemente fue un hallazgo anormal. Piensa en por qué es un hallazgo anormal, si el resto de medidas pudieron entrar. La longitud del fémur acortada es un dato clínico, hasta para cromosomopatías y alteraciones de índole monogénico. O sea, en trisomía 21, por ejemplo, síndrome de Down, es frecuente que nos digan hay acortamiento del fémur. En acondroplasia o el clásico enanismo, es frecuente que nos digan hay acortamiento del fémur. Entonces, un acortamiento, ok, verifica el ritmo de crecimiento total y verifica con tu mismo ultrasonido si hay otros datos que te puedan orientar a cromosomopatía. Habíamos visualizado en tema periodo embrionario y fetal el hueso nasal. La zona que se genera del puente nasal es muy importante. Entonces, si ya te están diciendo longitud de fémur modificada, asómate bien al puente nasal. Si también está modificada, ya tienes dos datos para pensar que este paciente trae síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, longitud de fémur tiene implicaciones clínicas, de patología me refiero. Conforme seguimos avanzando en el embarazo, pues ahora se miden perímetros, abdominales, en tórax, ya son zonas un tanto más específicas. Y noten ustedes que cualquier medida que se haga también tiene un margen de error. E incluso, si por ejemplo en un ultrasonido prenatal detectaron un problema en región de abdomen o un problema en región de tórax, nace el bebé y están obligados a repetir el ultrasonido a nivel abdominal para asegurarse que lo que viste en verdad es correcto. Usted va a decir, es que ¿cómo no va a ser correcto si yo lo estoy visualizando en el ultrasonido prenatal? Si no, entonces, ¿qué es lo que visualicé?
no es la misma imagen que se puede tener a nivel transabdominal en mamá, porque tiene que atravesar pared de mamá, luego la pared del producto y luego acercarse a los órganos internos. No es lo mismo esa visualización que ya directamente de un paciente postnatal. Por eso se repiten los ultrasonidos. Sí se detectó algún hallazgo importante. Medición cualitativa. Fíjate que se mueva bien. Fíjate en los órganos internos. Ahora sí, ya no solamente te va a interesar que si tiene o no latido cardíaco fetal. Eso es por default. Pero acércate a las cámaras cardíacas. Si encuentras algo que te llame la atención, acércalo más, verifica cómo es ese flujo cardíaco. Y más, sobre todo, de hecho, los que más se repiten quizá, los ultrasonidos, es donde detectan problema cardíaco, de etapa prenatal. Lo repiten postnatal y resulta que era otra cosa lo que estabas visualizando. ¿Sí? Entonces, es muy importante repetir el ultrasonido a nivel postnatal. La medición cualitativa es muy específica. La cualitativa ayuda sobre todo en los ultrasonidos anatómicos, donde ya es posible visualizar detalles de rostro, detalles obviamente también internos, detalles de la mano. Bajo operador dependiente ven hasta las desviaciones de los dígitos propios del paciente de Down. Bajo operador dependiente es posible que visualicen que las fisuras palpebrales están hacia arriba del paciente con Down. Operador dependiente. Si esa medición cualitativa se realiza de forma adecuada, pueden verificar detalles de condiciones clínicas específicas. Pero si ese ultrasonido simplemente se delimitó a decir, ¿se mueve o no? Late el corazón, frecuencia cardíaca fetal, de tantos latidos por minuto. Listo. Es un ultrasonido muy incompleto y aunque parezca de broma, pues esos son los ultrasonidos que muchas veces se realizan en nuestra comunidad. Entonces, ojo con esos detalles. No son muy útiles ese tipo de ultrasonidos. Bien, ahí tenemos algunas imágenes de ultrasonido prenatal. Aquí tenemos una primero. En la imagen superior izquierda, esto que está en amarillo, esas crucitas le llaman tálipes. Son lo que suele poner quien está realizando el ultrasonido de guía para la medición. Obviamente, pues estas son fotografías. No está ahí el producto esperando que le tomen ahí la medida, quietecito, para que le salga bien la medición. No, el imagenólogo está tomando varias fotografías que le sean de utilidad. Ahora sí, en base a la fotografía, va a establecer sus mediciones. ¿Qué tipo de medición está realizando aquí? Esta es la región cefálica, este es el cuello, tórax, este es el abdomen, y se alcanzó a visualizar una extremidad. Está desde la región superior hasta la región inferior. ¿Cómo se llama esta medida? Es de coronilla rabadilla. Bueno, eso había leído yo en el MUR. Ok, corona, rabadilla, vértex, rabadilla. ¿Sí? Longitud que nos indica prácticamente en el periodo embrionario y todavía durante las primeras semanas de gestación. Así se mide el producto. Si lo único que estuvieran viendo, pues es una bolsita, el famoso saco, ahí la medición simplemente es de longitudes máximas del saco gestacional. Nada más. Ya conforme el producto tiene una distinción de esto es la región craneal, esto es la región caudal, entonces ya se puede utilizar esta medida de vértex rabadilla. Del lado derecho, nos dice allá arriba, es la porción de cabeza. Están midiendo precisamente lo que son perímetros cefálicos, diámetro biparietal. Es un corte entonces de la región cefálica. Acá abajo, nada más me están demostrando la medición de la longitud femoral. Ultrasonidos ya de últimos trimestres. Vean los detalles faciales que puede otorgar la imagen ultrasonográfica.
y ustedes lo comparan ya a nivel postnatal. ¿Sí? La imagen ultrasonográfica de ultrasonidos de alta resolución, ultrasonidos anatómicos, por ejemplo, pues son muy buenos, nos dan detalles específicos. Ahora, ¿qué es lo que hace el imagenólogo o quien está realizando el ultrasonido materno-fetal, perinatólogo o el especialista, ¿no? Todos los parámetros que está sacando en el ultrasonido se colocan en plataformas del ultrasonido, obviamente. Y determinan algo que se llama biometría fetal. Biometría fetal no son más que la serie de medidas que le estás haciendo a través del ultrasonido para darte a conocer semanas aproximadas de gestación. O sea, que el aparato le otorga las semanas de gestación. Lo que hacen es introducir esas medidas que está sacando en el momento de que ponen ahí los tálipes, esos signos o esas crucitas. De un segmento a otro, pues ya le está diciendo, mide tanto. Se coloca en la casilla específica y le da las semanas aproximadas. Aproximadas da también un sesgo posible. Y así se coloca cada uno de los rubros que se están midiendo. Hay plataformas también, dependiendo obviamente del ultrasonido y su plataforma, que nos dan rangos promedios y nos dicen, nos permite identificar si estamos en ese rango según mi medida que yo he sacado. Por ejemplo, aquí nos dice diámetro biparietal, lo sacaste de 48 milímetros. Tu promedio debe de ser de 52.3, pero hay un rango, más menos 5. Hay una desviación estándar, ¿no? Entonces, todo trae un rango. Y esta plataforma nos permite identificar eso, junto con algunos percentiles, nos indica, estás en el percentil tal. Ya uno va comparando. Y acá abajo, pues nos está diciendo, la biometría ecográfica corresponde a tantas semanas de gestación. Hace como todo un análisis de las medidas que se le han puesto y llega a una conclusión. Y esos son los datos que se van metiendo en los reportes que le entregan a la embarazada. Si se fija acá, del otro lado, tiene secciones específicas. Precisamente, si nos interesa hacer esa medición cualitativa, combinada con cuantitativa de cada estructura, pues se van introduciendo esos datos, ¿no? De tal forma que el sistema, pues es bastante conveniente para darle los rangos aproximados de semanas esperadas o semanas de gestación que yo tendría en este producto. Ahora, del lado superior izquierdo, ustedes tienen una tablita de semanas de gestación y la medida que ustedes esperarían. DDP es diámetro biparietal. PC, perímetro cefálico. PA, perímetro abdominal. Ustedes pueden consultar estas tablas en el internet, en el Google. Si por alguna razón quien entregó el ultrasonido le dice, la longitud del fémur fue de 36 milímetros. Usted dice, ok, bueno, déjalo correlación. Me dijo 36 milímetros, eso corresponde a 20 semanas de gestación. Según ya las tablas específicas, pero resulta que el imagenólogo, con todas sus medidas, le dice que la biometría corresponde, pero para 15 semanas de gestación. Entonces le permite a usted discernir entre lo que le están entregando y si en verdad puede confiar o no en ese resultado. Por eso es muy importante que poco a poco se vayan familiarizando con este tipo de gráficos. Obviamente no es para que se los aprendan, no. Bueno, quizás sí va a ser ginecólogo probablemente, pero esto nada más es como referencia. Ahora, hay también unas tablas como estas, se llaman tablas obstétricas, que le facilitan la regla de Naguer, para que no se haga bolas en la fecha probable de parto con esas matemáticas. La parte de arriba son números en negro y abajo, en cada una de esas filas, están unos números en rojo. La primera columna son meses y la última columna también son meses. ¿Cómo se usa? Por ejemplo,
Si la persona me está diciendo, la fecha de última menstruación fue el 1 de enero, nos ubicamos acá. Del 2021, pensemos que es este año. Entonces nos ubicamos en este. La fecha probable de parto va a ser el 8 de octubre del 2021. Simplificamos la metodología. O bien, nos dice la fecha de última menstruación, fue el 26 de septiembre. La fecha probable de parto será el 3 de julio. Noten aquí que hay un límite, hay un paréntesis que me dice que a partir de aquí me voy a guiar hacia el otro mes. ¿Sí? Entonces, bastante didáctico, le ahorra este proceso de las matemáticas. Y es bastante fácil, pues, de usar. De tal forma que si yo le digo, la fecha de última menstruación de esta persona fue el 15 de mayo, ¿cuándo es la fecha probable de parto? El 19 de 19 de febrero. 19 de febrero, así de sencillo, ¿no? Entonces, bastante útil. Sin embargo, pues en la práctica, cuando usted esté en el internado o en la residencia, si va a hacer ginecología, pues desde el internado le van a decir que tiene que aprenderse la regla de Nagel. Rara vez le van a dejar sacar tablitas como esta, pero existen. Y hay otras estructuras que se llaman gestogramas. No sé si alguno de ustedes los ha visto. Son unos disquitos, como de cartoncito. Un gestograma nos ayuda a identificar el ritmo del embarazo, fecha probable de parto. Y en el ritmo del embarazo me refiero a cuánto pesa aproximadamente, cuánto mide. Diferentes parámetros, según lo que le abarque el gestograma. ¿Cómo se usa? Esta estructura, imagínalo, ya a nivel tridimensional. La parte inmediata al hueco se mueve, se puede girar. Entonces, si esta persona le dice otra vez, aquí está la flecha, usted va a mover la flecha, indica la fecha de última menstruación. Aquí imagine que está puesta al día 1 de enero. El día 1 de enero es la fecha de última menstruación. Por lo tanto, si yo busco un producto de 40 semanas de término, un embarazo normal, la fecha probable de parto, me voy a ir ahora con estos números, 40 semanas, aquí está. La fecha probable de parto estará entre el 5 y el 10 de octubre. Si usted lo compara, por ejemplo, con esta tabla, 1 de enero, fecha probable el 8 de octubre. Está precisamente en este rango. Bastante fácil de utilizar, ¿no? Y aparte, todavía le dice, para el momento del nacimiento de este producto, aproximadamente el diámetro biparietal será de 95 milímetros. En verde es el diámetro biparietal. Para este momento del nacimiento del producto, tendrá un fémur de 75 milímetros. En azul, la longitud del fémur. Y nos dice, y pesará aproximadamente 3 kilos. En lila es el peso. Y medirá aproximadamente 47.5 centímetros. La última es la talla. Son cifras cercanas. Obviamente, pues eso sería lo ideal. Pero aquí no está considerando que a lo mejor hubo una restricción de crecimiento. Entonces estas medidas pues ya no le van a servir para nada. Entonces, un gestograma considera embarazos ideales, embarazos normoevolutivos, donde el ritmo de crecimiento sea normal. Cuando ya hay un factor que lo esté modificando, pues el ritmo será diferente, el gestograma no le va a ayudar. Por ejemplo, si la mamá es diabética, pues no se va a guiar en que el producto va a nacer con 3 kilos. Los hijos de madre diabética nacen más grandes. Entonces, salen
de estos rangos que me están diciendo. Ahora, no solamente el gestograma le permite identificar pues, el momento del nacimiento, pero también estados intermedios. O sea, si la mamá acude a revisión, no sé qué le gusta, acudió a revisión el día, está acá, 10 de mayo. Fue a su revisión, a su consulta. Es la misma persona cuya fecha de última menstruación fue el 1 de enero. No lo muevo porque está ahí la flecha del dibujito, ¿no? Eso quiere decir que cuando fue a consulta, yo esperaría 19 semanas de gestación. Yo esperaría que el ultrasonido que me traiga un diámetro biparietal de 43 milímetros, que la longitud de su fémur sea de 31 milímetros y que pese aproximadamente 190 gramos. Y su medida serán de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, me ayuda a establecer intervalos, eventos intermedios durante ese embarazo. Bien, ¿me voy a entender cómo se usa el gestograma? Ok. Y hay unos, generalmente los gestogramas los regalan los laboratorios, los que andan muy de la mano con los ginecólogos, ¿no? Y hay variantes de gestogramas. Hay unos gestogramas que le indican no el peso, talla y esas cosas, sino le están diciendo qué medidas hay que tomar en consideración en ese momento en el embarazo. Es decir, son gestogramas que son más para el público en general, para la embarazada, para el entorno familiar. ¿Por qué? Porque ella puede establecer lo localiza en la fecha de su última menstruación y hay una franja que le va a decir, en este momento estás liberando gonadotropina coriónica humana y se puede detectar tu embarazo. O en este momento ya puedes escuchar el latido cardíaco de tu bebé. O en este momento es importante que estés consumiendo ácido fólico en cantidades adecuadas. Le llevan como un seguimiento o una planificación del embarazo a través de este gestograma. Estos son más ya para aplicación de la embarazada, el seguimiento propio de la embarazada. El otro, como es más una aplicación por parte del facultativo o del médico. Ok, ahora, como medición extrauterina ya nació, ahora, ¿cómo voy a saber edad gestacional? Una cosa es la edad gestacional que le otorga el ginecólogo y otra cosa es si en verdad nació con esa edad gestacional. Generalmente cuando van a nacer un bebé, ginecología le presenta las condiciones de la embarazada al pediatra o al neonatólogo. Le dice, es una mujer de 27 años de edad, su segundo embarazo, aparentemente no hermovolutivo, la edad gestacional que planteamos es de 38 semanas de gestación. Le avisa también si tiene alguna enfermedad esta persona, le avisa también si rompieron las membranas y cómo salió el líquido. Esa es la presentación. Pero ya cuando nace, pues hay que aplicar esta escala para verificar si lo que le dijo el ginecólogo corresponde con lo que él está observando. Y esta escala es precisamente lo que se llama Kapur. Esa escala que mencionábamos por ahí en los casos clínicos de gemelismo, venía ese vocablo, Kapur. Entonces, a partir de este momento, a cada rato en los casos clínicos, vamos a estar poniendo ese vocablo, Kapur. Y usted tiene que identificar de qué le estoy hablando. Ahora, esta escala es de madurez postnatal. No se puede aplicar Kapur antes de que nazca. No es factible, no se puede. ¿Bien? Entonces, nace, lo recibe el pediatra, lo recibe el neonatólogo, lo evalúa, lo revisa y pone especial atención en el pabellón auricular. Se fija en la glándula mamaria, se fija en el pezón, se fija en la textura de la piel y en los pliegues plantares. Y va otorgando números ya establecidos, ¿eh? No es de que según la forma del pabellón pareciera que al pediatra le parece como de 30 puntos. No,
30 ni siquiera está establecido en esta escala, ¿sí? Ya son fijos. Lo que es el pabellón auricular va en una escala de 8, mientras que el resto de parámetros son escalas de 5, para que podamos aprenderlo un tanto más fácil. ¿Qué es lo que se fijan en el pabellón auricular? La forma, sobre todo, del hélix y que tenga ese incurvamiento. Si el hélix está plano, no le dan ningún puntaje. A menor puntaje, mayor inmadurez del producto. A mayor puntaje, mayor madurez del producto. La idea es que todo el hélix esté bien desarrollado y bien plegado. Le doy 24 puntos como máximo. Ese es el tope. Ahora, en el tamaño de la glándula mamaria, si no se palpa es un 0, así tajante. Se palpa, pero está pequeña. Si te queda duda de cuánto mide, saca tu regla, tu cinta, de hecho ahí tienen una cinta también de costurera, y lo miden. Menor de 5, dale 5. De 5 a 10, dale 10. Más de 10, dale 15. Fíjate ahora en el pezón. Apenas si se alcanza a ver. Dale un 0. Se ve y mide 7.5 milímetros. Menos de esto. Dale 5. Sobrepasa los 7.5. Dale 10. Sobrepasa los 7.5, pero está hasta elevado. Dale 15. Entre más fina, más lisa esté esa piel, es más inmaduro. Cuando esa piel tiene grietas y descama, dale mayor puntaje, es mayor madurez. Los pliegues plantares no tienen, es 0. Inmadurez. Empieza a tener apenas arriba, bueno, en la parte distal, el tercio distal, de lo que es la planta, 5. Empieza a avanzar, llega casi a la mitad, dale 10. Sobrepasan esa mitad, pero no está tocando el talón, dale 15. Está todo, dale 20. ¿Y qué hacen? Pues lo van sumando. Y muchas veces, a mí lo que me interesa es de que ustedes aprendan en qué consiste Kapur. Que no necesariamente se aprendan cada uno de los valores. ¿Por qué? Porque incluso en cada área de tococirugía, en el área de expulsión, donde están naciendo los bebés, o en el área de quirófanos, a un lado de las termocunas, donde llevan a los bebés, tienen pegadas las escalas, para que quien lo recibe y lo está evaluando se asoma en la escala y esté visualizando, lo esté comparando y le otorgue el valor adecuado. Y ahora sí, vaya sumando cada uno de los valores y a la suma total le agrega una constante. Esa constante es 204. Y luego lo que le salga lo divide entre 7. Y el valor resultante son las semanas de gestación por madurez postnatal. Y es el del valor de Kapur. Esas son las semanas que se vienen ahora a anotar en los certificados de nacimiento. No se anota el valor que le dio el ginecólogo. Se anota, la madurez postnatal. Ese es el valor de Kapur. De tal forma, por ejemplo, si yo les estoy diciendo, este recién nacido tiene un pabellón auricular con un hélix incompleto, llega apenas a la mitad. Entonces le vamos a dar 16 puntos. Vayan sumando. Estamos valorando la glándula mamaria. La glándula mamaria se palpa pequeña, apenas de 5 milímetros. Le damos 5 puntos. El pezón lo estamos midiendo y alcanza los 7.5 milímetros. Dale otros 5. Después, la piel. La piel tiene ya grietas, descama muy poco, pero tiene grietas.
dale 10. Los pliegues plantares, ¿sabes qué? Llegan apenas a la mitad, dale otros 10. ¿Cuánto hicieron? ¿Cuánto suma lo que hicieron? 46. ¿36 o 46? 46, ¿no? Ahí nos faltaron 10. Ahora esos 46, súmele 204. ¿Cuánto le da? Eso divídalo entre 7. ¿Cuánto le da? 35 con decimales, ¿no? Eso es, 35.7. 35.7. Exactamente. Este bebé tiene 36 semanas de gestación. Hagamos el redondeo, ¿no? Por madurez son 36 semanas de gestación. Y eso es lo que voy a anotar en los certificados. Así se usa Capurro. Siempre se le suma 204. 204 es una constante. Esa constante siempre la vamos a sumar. Obviamente, en nuestra sumatoria completa, es decir, lo máximo siempre van a ser estos parámetros. Usted tiene 24 más 15, más 15, más 20, más 20, sumando todo esto. El puntaje máximo de este, nada más de este, es 94. ¿Sí? Esto es nada más 94. La sumatoria de mis parámetros. A eso se le agregan los 204 y se le divide entre 7. Lo máximo que puede llegar un producto postmaduro es hasta 42 semanas. Justo los valores que vienen aquí. ¿Sí? Esa constante de 204 me permite identificar los productos postmaduros. ¿Sí? Por eso es siempre 204. Incluso, todavía para facilitarle aún más el trabajo al pediatra o neonatólogo, si usted se hace bolas con las matemáticas, ya hay una tabla, hay un ladito donde pegan esta, donde le dice, ya están específicos, de 94 puntos son 42 semanas, 30 y tantos puntos son para tantas semanas, y hay una correlación. Entonces ya nada más se preocupa por contar bien estos parámetros, se acerca a la sumatoria que tiene ahí a un lado y listo. Un tanto más como automatizado, ¿no? Recuerde siempre sumarle todo, suma todo, le agrega la constante y lo divide entre 7. Bien. Este es Capurro. Ahora, una vez que sacan Capurro, pues también hay que evaluar si todas las medidas, el ritmo de crecimiento que tiene hasta este momento el producto que acaba de nacer, son correctas y son acordes con lo que yo esperaría, es decir, para mi producto de término. Y entonces se van a medir diferentes parámetros. Se mide el perímetro cefálico. Igual, todos los parámetros se miden con Billy Vulgar, una cinta de costurera, desde la región de la vela hasta la zona más prominente de la región posterior. Ese es el perímetro cefálico. No debe de estar encima del pabellón auricular, ni tampoco debe de estar encima o arriba de lo que es la ceja. Debe estar supraciliar. Luego se mide el perímetro de tórax. A nivel de los pezones, se mide perímetro abdominal. La cinta debe de quedar arriba del cordón umbilical. Bueno, no arriba, sino en la parte superior, ¿sí? No debe de estar empalmada al cordón umbilical. Se mide el pie. Se mide el segmento superior, desde la región distal, a nivel craneal, hasta la región pélvica. Y la longitud completa. Aquí ya es, ahora sí la talla. Ya no hacemos corona rabadilla como longitud de talla. Ahora es longitud completa. Desde el vértex hasta el talón. Y con eso ya tenemos la talla. Y necesitamos evidenciar si hay un ritmo de crecimiento normal. Perímetro cefálico, tórax y abdomen llevan un rango muy similar. Es decir,
Por ejemplo, perímetro cefálico. ¿Cuánto mide el perímetro cefálico normal de un bebé? Recién nacido. 6.6 centímetros. 6.6 centímetros. No, no. Perímetro 36. cefálico. Todo esto. 36. 43, ok. Ah, hay un rango. Nosotros vamos a manejarlo. Productos de término. 33, 35 centímetros. ¿Es posible 36? Sí, todavía entra. Este es el rango permitido. Productos de término normales. Tórax y abdomen. Si planteamos, no sé, le midió 35 aquí. Tórax va a estar como en 34. Abdomen va a estar en 33 o a lo mejor también 35. Pero se parecen. Las cifras de estos se van a parecer. De entrada, ya cuando están haciendo las medidas y ven que el perímetro cefálico está en 38, el tórax en 34, pues hay una discrepancia, esto ya llamó la atención. No hay un ritmo de crecimiento normal de la región cefálica. Ahora, el pie. ¿Cuánto mide el pie? ¿8, 9 centímetros? ¿6 centímetros? Rangos 6 a 8. No, 5 ya es pequeño, para productos de término ya es pequeño. Ok, en ese rango voy a verificar que la longitud del pie sea normal. Y la talla, bueno, el segmento realmente suelen oscilar 24, 26 centímetros. La talla, ¿cuánto es la talla normal? ¿47, 47, 5, ¿qué más hay por acá? 50. Manejemos rangos. 50.